Hola, mi nombre es Elkir. Estamos acá para realizar el trabajo de responsabilidad social sobre la comunidad, ¿no? Digamos los temas relacionados con la comunidad. Para responder a la primera pregunta, donde nos indican sobre cuáles son las características más importantes de la definición de lo que es comunidad, pues yo considero que realmente una comunidad se diferencia de una sociedad es porque es un grupo de personas, igual que la sociedad, pero que este grupo de personas se concentra en trabajar para ellos mismos. O sea, es decir, todas estas personas que tenemos dentro de una comunidad tienen objetivos, pensamientos, ideales que se comparten entre sí. ¿A qué me refiero? Personas que tienen un pensamiento, una forma de actuar, una costumbre que se asemeja o es igual a la persona que yo tengo al lado o que hace parte de mi comunidad. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de ese vínculo que se crea dentro de estas personas o de estos grupos de personas en los cuales nosotros decimos, ok, estamos viendo que estas personas comparten unos ideales, comparten unos propósitos, comparten unos pensamientos que son similares entre sí y lo que buscan estos pensamientos y estos ideales y estos logros o metas o sueños es que todos en conjunto logren cumplir un objetivo que ya tenemos claro. Es decir, nosotros podemos poner como ejemplo las comunidades indígenas, como hacía él en- en su escrito, en donde nosotros vemos que las comunidades indígenas, porque son comunidades, porque son grupos de personas que tienen unos ideales, unos pensamientos, unos principios, unas costumbres, que para nosotros son de pronto diferentes porque no somos parte de esa comunidad. Entonces, al compartir esos ideales, esos pensamientos y esas situaciones, lo que se crea es un vínculo que esa es la palabra como que a la que más se refiere él dentro del texto, en donde más allá de ser personas que habitan en un lugar, son un grupo de personas que podemos llegar a considerar que son como familia, o sea, son un grupo de personas que comparten unos ideales y se concentran en protegerlos y crecer juntos para llegar a cumplirlos, ¿no? O sea, digamos, como vemos las comunidades de, digamos, el de la comunidad LGBTI, que son grupos de personas que luchan por su propósito de ser reconocidos como una persona normal, ¿no? O sea, no son unas personas que, digamos, nosotros podemos llegar a caracterizar que son diferentes a nosotros, pues no. Sin embargo, ellos son una comunidad diferente. La diferencia entre comunidad y sociedad es que nosotros hacemos parte de la sociedad, pero nuestra sociedad está dividida en grupos. La diferencia es que de esos grupos nacieron las comunidades. Grupos que se diferenciaron porque por estratos económicos, por gustos, eh, por pensamientos, por ideologías, por partidos políticos, por equipos de fútbol. Vemos que ya cuando hablamos de los pensamientos y los ideales de cada persona, pues como nos diferenciamos entre sí, dependiendo de esos ideales y esos pensamientos que nosotros tengamos, podemos hacer parte de una u otra comunidad. No es decir que nosotros no podamos hacer parte de una comunidad o sea, independientemente de la situación, sino que nosotros hacemos parte de esa comunidad, pues siempre y cuando nuestros ideales y nuestros pensamientos se centren con la de ellos. Ya cuando hablamos del segundo punto, en donde si el autor nos plantea eh, las comunidades como cambio o como siguiente paso al capitalismo, pues sí, sí lo menciona, sí hace énfasis a eso. Estamos viendo que pues partimos de una sociedad que ya se volvió capitalista y ese capitalismo también nos dividió. Hablamos de esos grupos donde nos dividimos por estratos económicos, en donde los objetivos de nuestra sociedad es salir adelante, pero salir adelante ¿cómo? Solos. O sea, independientemente de la situación, nosotros no buscamos el beneficio común, sino buscamos el beneficio propio. ¿Cuál es la diferencia con las comunidades? Que las comunidades buscan un objetivo o buscan sueños o integraciones en donde nosotros podamos decir, ok, vamos a salir adelante todos, tenemos que cumplir esto, esto, esto y tenemos que hacer esto, esto, esto de cierta manera para que todos logremos en conjunto conseguir un mismo objetivo que es que todos vivamos de igualdad condición, ¿no? Porque digamos que las comunidades se centran por, digamos, o se caracterizan por ser comunidades o en ciertas maneras pobres o se relacionan con la pobreza.
Entonces yo creo que sí se puede llegar a considerar de que si cambiamos de sociedad a una comunidad en general grande, en donde no importe tus atributos, si eres hombre, mujer, o si te gustan los piercings, si te gustan los tatuajes, si eres homosexual o eres heterosexual, o si tienes mucha plata o si no tienes plata, sino que todos podamos en conjunto hacer parte de esa comunidad y aportar a ella, entonces yo creo que sí sería un lapso o un momento en donde nosotros diremos, ok, hemos llegado a un punto en donde yo sí puedo salir a trabajar o yo tengo un interés en hacer algo porque yo sé que mis objetivos no son individuales, sino son generales. Esa es la diferencia, o sea, como que el capitalismo se centra en conseguir dinero, propiedad privada, pero individualmente como persona, ¿no? Entonces lo que plantea como comunidad, entonces es decir, un objetivo en donde nosotros sí podemos conseguir dinero. No es que el dinero no vaya a ser algo que vamos a olvidar, simplemente va a ser algo en donde si nosotros vamos a pensar en un objetivo que es dinero, pues lo vamos a construir entre todos, no entre un solo grupo de personas que lo único que hace es como explotar y depender de otras personas para generar sus ingresos. O sea, nosotros vivimos y trabajamos para otras personas y el ideal de una comunidad es que todos trabajemos y todos construyamos nuestro futuro sin depender de que una persona me lo diga o no, sino que todos hagamos parte de esa construcción, o sea, que todos hagamos parte realmente de lo que es un cambio. Ya cuando nos centramos en la última pregunta de la importancia del individuo, pues nos referimos a la misma, al mismo tema de antes, es que como individuo, pues tú te tienes que sentir bien al hacer parte de tu comunidad porque tú tienes que aportar a tu comunidad. O sea, es decir, que si todos tenemos un objetivo claro y ya todos sabemos qué debemos hacer, pues cada individuo debe tener claro su participación para cumplir los objetivos de nuestra comunidad. Puede que de pronto una persona tenga que realizar una labor diferente a la de nosotros, pero sabemos que independientemente de la situación, nuestro aporte está llegando a lograr algo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué es importante el individuo? Porque, digamos, sin el conjunto de estos individuos y de estas personas y de estos ideales y de estos pensamientos diferentes, es lo que forma o una comunidad o una sociedad. ¿En qué se diferencian? Pues como ya dijimos, pues que los ideales se compartan, entonces si los ideales se comparten y hay un vínculo, hay una acción o los pensamientos que tienen las personas o estos individuos se centran en la misma idea, pues tenemos una comunidad. Si tenemos un individuo que tiene pensamientos diferentes a los de las demás personas y las demás personas tienen otros pensamientos también y otros pensamientos y así sucesivamente, por lo que nosotros estamos viendo que es una sociedad que trabaja individualmente para conseguir o lograr sus objetivos. Lo que nosotros buscamos dentro de una comunidad es que el individuo se sienta bien consigo mismo y se sienta parte de ella, ¿no? O sea, que su manera de pensar, actuar y sus objetivos, ideales y metas se compartan de la mano de las demás personas. Por eso yo considero que es importante que dentro de nuestra sociedad, volviendo a la segunda pregunta, pues se hagan como, en vez de ser una sociedad, seamos como una comunidad en donde todos nos podamos sentir identificados con los ideales y las metas. No es la labor sencilla porque lamentablemente cada comunidad o cada persona pues es diferente de la otra por su manera de pensar y siempre va a haber personas que están en contra o a favor, sin embargo que ahí es cuando se marca el punto de realmente lo que es un- una comunidad, ¿no? De que independientemente de que el individuo se sienta de pronto rechazado o no se sienta bien o sus ideales no se comparten de esa manera, pues entonces tú dices, ok, pues eso es lo que tiene que hacer el individuo, o sea, tener esa resistencia de identificar de que los ideales siempre van a buscar el beneficio de él y de las demás personas, independientemente de que él las comparta o no, él tiene que hacer parte de ese cambio porque también hace parte de nuestra comunidad. Entonces yo por eso considero que el individuo pues forma parte indispensable de una comunidad, pues partiendo del mismo principio de que es la suma de individuos la que caracteriza a una sociedad o a una comunidad. Si estamos hablando de una comunidad, si es solo un individuo, o sea, es decir, una persona, pues no podemos hablar de lo que es una comunidad, porque una comunidad se conforma de varios ideales y varios pensamientos diferentes de varias personas que en sí o en conjunto llegan a adquirir un mismo objetivo. Por eso yo considero que nosotros deberíamos aplicar lo que él nos dice en el texto, o sea, la comunidad solo la tomamos como pequeños grupos
pues porque es difícil juntar un grupo con otro, pero si llegamos al punto de entender que todos vamos a trabajar por los mismos objetivos y todos vamos a tener como la misma ganancia, entonces ya hay como un interés. Es decir, no vamos a actuar por, por el egoísmo, o sea, por nosotros, sino vamos a trabajar y vamos a estar ahí cumpliendo nuestra labor para cumplir los objetivos de nuestra sociedad. Muchas gracias, esto fue todo. Espero haber sido claro y espero que les guste.